¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gino? Buenas. Les estaba comentando que ya subí sus prácticas calificadas al intranet y a Paideia, así que pueden revisarlas, por favor. Igual ya saben que si no están de acuerdo con alguna calificación, por favor, el debido proceso es que le escriban a estudios generales, ¿no? Y estudios generales les va a derivar esa práctica recién a la profesora. Pero igual, en todas las prácticas yo les he puesto un comentario sobre por qué estaba mal esta parte o por qué tienes calificación en este lado, ¿no? Pero en general han tenido buenas notas, así que no creo que sea... Ya. Ok, esta semana es lo que viene más bien tiene que ver con lógica cuantificacional, ¿ya? Vamos a pasar a otro tipo de lógica. La lógica proposicional, como seguramente María Luisa ya les habrá dicho, es una lógica eh, limitada, ¿no? No captura el sentido de alguna de las oraciones de nuestro lenguaje natural. Y para eso apareció la lógica cuantificacional, que más bien lo que simboliza, lo que captura son las relaciones de propiedades, ¿no? Las relaciones de predicados, en realidad, ¿no? Los predicados son un conjunto eh, de propiedades, ¿no? Por ejemplo, la propiedad de ser peruano, la propiedad de ser limeño, la propiedad de ser universitario, ¿no? Y eso se va a simbolizar en lógica cuantificacional justamente como un conjunto, ¿no? Y más bien, lógica cuantificacional también ingresa a individuos, ¿no? A variables individuales que no pertenecen a ninguna propiedad, sino que son independientes, ¿no? Entonces, en esta primera parte, en estos primeros ejercicios, lo que nosotros vamos a ver es justamente cómo es que simbolizamos primero en lógica cuantificacional oraciones de lenguaje que nosotros hablamos cotidianamente, ¿no? Entonces, la idea primero es practicar eso, ¿no? Practicar eh, cómo simbolizar los argumentos en lenguaje cuantificacional, ¿ya? Aquí les voy a compartir la PD7, perdón. Ya, ojalá puedan estar viendo ahí. Bueno, entonces la PD7 está dividida en tres partes. En la primera parte la idea es determinar si, si hay una variable libre o no, saber si también son fórmulas bien formadas o no. En la segunda parte, más bien, tenemos que simbolizar los enunciados, ¿no? Considerando el siguiente léxico. Eh, y la idea es traducir esto, ¿no? Y en la tercera parte, tenemos que simbolizar ya textos, digamos, con sus variables, ¿no? A mí me gustaría comenzar al revés, ¿ya? Primero me gustaría comenzar con esta parte de la simbolización de los textos, para ir viendo acá ya en la práctica um, cómo podrían resolverlo en el examen final, ¿no? Porque esto de todas maneras va a venir en el examen. ¿Me escuchan ahí? Porque me está pareciendo que el internet es inestable. ¿Sí me Sí, escuchan? profesor, sí se escucha. Ah, ya, qué bueno. Pucho, ojalá que no se cuelgue. Ya, entonces comencemos con esta primera parte, ¿no? Dice, simboliza los siguientes textos en el lenguaje de la lógica cuantificacional.
Y tú ya sabes, pues, que el lenguaje de la lógica cuantificacional simboliza predicados, ¿no? ¿Cómo comenzaríamos con 3.1? Que es ningún perro que no sea chihuahua es confiable si es callejero o pitbull. PDX, X es Chihuahua. Digo, X es perro. X es perro. Ok, bacán. Primero, el léxico, ¿verdad? ¿Cuáles son las... ¿se acuerdan en lógica proposicional? Lo primero que hacíamos es detectar las proposiciones simples. Ya, acá también, pues, ¿no? Lo que vamos a detectar son las propiedades, ¿no? Entonces, la primera propiedad, como dicen y dicen bien, sería X es perro, ¿no? Y lo puedo simbolizar como, eh, como P de X, ¿no? X es perro. Esa es la primera propiedad. ¿Cuál sería la segunda propiedad? Disculpa, Ronald, no te escuché. Podría ser CDX, en la que dice X es Chihuahua. Exacto, bacán. La segunda propiedad es X es Chihuahua, ¿no? Entonces, hasta ahí van dos propiedades. Una es la propiedad de ser perro. Cuando dice ningún perro, o sea, existe la propiedad de ser perro. La otra propiedad es ser chihuahua. Claro, porque dice ningún perro que no sea chihuahua. O sea, hay la propiedad de ser chihuahua, ¿no? ¿Qué otra propiedad hay? ¿Qué otra simboliza? Ser confiable. Bacán. Pues, Bacán. Exacto. Ahora, confiable, claro, normalmente yo lo simbolizo con las primeras letras, ¿no? Pero como ya se repitió C, le voy a poner F, ¿ya? X es confiable, ¿no? Bacán. ¿Y cuáles son las otras dos propiedades que quedan, que restarían? X es callejero. Bacán. X es callejero, pucha, ¿y a callejero qué le pongo? Le pongo L, ¿no? X es callejero. Bacán. Y el último, como perro ya se repite, le pongo B, ¿no? X es pitbull. Ya está. Listo. Entonces ya tengo mi léxico. Ahora, una vez que tengo el léxico, ya puedo pasar a simbolizar, ¿no? Cuando dicen ningún perro que no sea chihuahua es confiable si es callejero o pitbull. La primera parte, ¿cómo la simbolizaría? con un universal, cuantificador universal. ¿Por qué con un universal? ¿Quién me responde por qué debo comenzar con un universal? Porque engloba a todos, a ninguno. Exacto. Cuando yo digo, acá está. Cuando yo digo ningún perro que no sea chihuahua, estoy diciendo que para todos los perros, ¿no? Para todos los perros debe suceder tal cosa, ¿no? Ahora, ya sé que es un universal. La pregunta es, ya, ningún perro que no sea chihuahua es confiable si es o callejero o pitbull, ¿no? Ya, ningún perro que sea chihuahua es confiable si es callejero o pitbull. ¿Cómo podría simbolizarlo ahí? Ya está, para todo X, si X es perro, ¿no? Si X es perro, Conjunción, exacto, integración de CDX. exacto. Si X es perro y no es chihuahua, ¿no? En este caso debería ir una negación, ¿no? Claro. Si X es perro y no es chihuahua, ¿no? Entonces, ¿qué más? Negación,
Pero negación... Mm, ¿Cuáles son las dos condiciones que te dicen que debe tener? si es ninguno, debe ser condicional y la segunda debería ser en negación, negativo. Exacto. Algo así. O sea, estamos de acuerdo hasta acá, ¿no? Que si es perro y no es chihuahua, ¿no? Son confiables. En eso estamos de acuerdo, son confiables. Pero, ¿cuál es la condición previa de que además de que sean perros y no son chihuahuas, deban de ser confiables? ¿Qué cosa debe satisfacer primero? Ser callejero o pitbull. Exacto, ser callejero pitbull. Entonces, ese es el antecedente en realidad, ¿no? O sea, este es el condicional y este es el que tiene mayor jerarquía. Pero luego te están pidiendo que haya una, o mejor dicho, el antecedente es, para que sean confiables, además de ser perros y no ser chihuahuas, tienen que ser o callejeros o pitbulls, ¿no? Entonces, ¿cuál era la propiedad de ser callejero pitbull? Bueno, la propiedad es pitbull, ¿no? Perdón, es callejero, L de X, disyunción, obviamente, ¿no? Porque en el texto es o es callejero o pitbull, o sea, disyunción, B de X, ¿no? Y después recién el condicional, ¿no? Ahora, dice, ningún perro que no sea chihuahua es confiable. O sea, debo poner acá, confiable, acuérdense que es f de x, ¿no? ¿Debo poner acá f de x o negación de f de x? ¿Qué opinan? Profesor, ¿esto podría repetir la pregunta? No, les estaba preguntando, o sea, la oración es, ningún perro que no sea chihuahua es confiable si es o callejero o pitbull. Entonces ya, leamos la fórmula hasta donde la tengo escrita. Dice, para todo x, si x es perro y no es chihuahua, se sigue que si es pitbull o es callejero, entonces les pregunto, ¿debo poner que es confiable o que no es confiable? O sea, ¿debo negar f de x o debo poner solamente f de x sin la negación? ¿Cuál es el sentido de la oración? A ver, en el chat acá me han puesto. Ronald dice que es negativo. Ya, ¿los demás qué piensan? Exacto, debo negarlo, ¿no? F de x. Exacto, debo negarlo, porque dice ningún perro. O sea, no es el caso que si es perro y no es chihuahua, se sigue que si siendo callejero o pitbull, entonces no es confiable, pues, ¿no? Entonces no es negación de f de x, ¿no? Y ya está. Esa es la simbolización. Obviamente acá el operador de mayor jerarquía es este, ¿no? Es este condicional. El primero. Ya, así va a venir en el examen final. No sé si alguien tiene ahí alguna pregunta. ¿Todo claro? ¿Seguro, gente? Pregunten, porfa, porque para el... Profesor, yo tengo una pregunta. Dime, En Lirio. este caso no sería, no, es que me confundí un poco porque pensé
que era como, había uno que la profesora de casos atípicos había puesto, y si eran proposiciones, algo como que debería la negación ahí. Pero no entiendo por qué la negación es aquí al último, profesor. Ah, ya. Gracias, Lidia. A ver, es como si yo dijera... Mira, imagínate esta oración, Lidia, ¿ya? Vamos a poner esta oración. Yo digo, todo peruano es latino. ¿Cómo simbolizaría esa oración, Lidia? Sería algo así, ¿no? Para todo X, si X es peruano, entonces X es latino. Sería así, ¿verdad, Lidia? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, profesor. Ya, ahora imagínate que yo pongo ningún peruano es chileno. ¿Cómo simbolizaría eso, Lidia? Yo digo, para todo X, si X es peruano, si X es peruano, ¿qué se sigue, Lidia? Para todo X, si X es peruano, entonces, ¿qué debería poner? ¿Que X es chileno? ¿O que Negación, X no es chileno? X no es chileno. Exacto. Así. Y ya está. Entonces, no sé si acá se aprecia mejor por qué el consecuente está negado. ¿Lo aprecias mejor? Sí, profesor. Claro. Entonces, Ya, ya le entendí mejor. sí, claro. Entonces, acá sucede lo mismo, solo que es una oración más larga, ¿no? O sea, ningún perro que no sea chihuahua es confiable si es callejero o pitbull. O sea, este ningún es una negación. Te estoy diciendo que no es el caso. Entonces, para todo X, si X es peruano, entonces X no es chileno. Así se lee esto, ¿no? En cambio, el de arriba se lee, para todo X, si X es peruano, entonces X es latino. Sí, yo les recomiendo que cuando lean las simbolizaciones lo lean así, ¿no? O sea, una vez que hayan acabado y no estén seguros, léanlo para ver si satisface el sentido de la oración. Por ejemplo, ¿cómo se lee esta segunda parte que estoy simbolizando en celeste? Se lee, para todo X, si X es peruano, entonces X no es chileno. Y tiene sentido, ¿no? Porque lo que estoy diciendo en la oración es que ningún peruano es chileno. O sea, no hay ningún miembro del conjunto de peruanos que pertenezca al conjunto de chilenos. Por lo tanto, si X es peruano, entonces X no pertenece al grupo de chilenos, ¿no? En realidad, en realidad la lógica cuantificacional es muy parecida a la teoría de conjuntos. Si la analizamos, la base matemática de la lógica cuantificacional es teoría de conjuntos, de todas maneras, ¿no? Ya. Ojalá que les haya quedado claro a los demás también. Gracias por tu pregunta, Lidia. Muy amable. Bacán. Entonces continuemos con la otra. Esta también está fácil. Ah, a ver, ¿cómo comienzo acá? Igual, díctenme el léxico. Tenemos que entrenarnos así primero en el léxico. Primero identifiquemos todas las propiedades. ¿Cuál sería la primera propiedad de esta parte? ¿Inquisidores? Bacán. Y de Entonces, X, X exacto. inquisidores. Ajá, chévere, gracias. Entonces la primera es X es inquisidor, ¿no? X es inquisidor. ¿Lo escribí bien? Sí, ¿no? Ya. Chévere. ¿Cuál es la otra propiedad? U Creencias. de X, Inventario oficial. Ah, X usaba la indumentaria oficial. Exacto, ¿no? X usa la indumentaria oficial. Exacto. Por ahí escuché creencias, pero hay que completarlo, ¿no? O sea, la primera propiedad es que X es inquisidor y la segunda propiedad es que X usa la indumentaria oficial. O sea, en la oración original está en pasado, ¿no? Usaban. Pero bueno, como la lógica cuantificacional tampoco captura el tiempo o sea, el tiempo presente, el tiempo futuro y el tiempo pasado, ¿no? Entonces, lo puedo conjugar como
usa la indumentaria oficial. O sea, hay dos propiedades en esta primera oración. Ubíquense acá en esta primera oración que estoy poniendo en celeste, ¿no? Hay dos propiedades. La primera es ser inquisidor, X es inquisidor, y la segunda es usar la indumentaria oficial. Esa es la segunda propiedad, ¿ya? Entonces voy a poner acá, ¿cómo lo pongo? ¿No? X usa, lo voy a poner en su tiempo original, ya, usaba la indumentaria oficial, para que no se confunda. No sé si hasta allí tienen alguna pregunta. ¿Queda claro por qué solamente son dos propiedades o no les ha quedado claro? No, me gustaría no avanzar si es que no han entendido eso. ¿Todo claro? ¿Entienden que hay dos propiedades? Entonces, todo es, o sea, inquisidores y son indumentaria oficial. Todo va junto, ¿no? No, ¿cómo? Sí, o sea, creo que todo el mundo entiende que la primera propiedad es ser inquisidor, ¿no? O sea, nadie se hace bolas con eso, ¿no? Todos están de acuerdo en que es una propiedad. Es claro que la primera propiedad es ser inquisidor, ¿no? En eso sí, ¿no? Ya, chévere. Sí, profesor. Creo que con lo que tienen dudas es más bien con lo que sigue después, ¿no? Y claro, me están preguntando por qué lo estoy colocando todo junto, ¿no? Claro, recuerda que las propiedades son verbos, al fin y al cabo, ¿no? Por ejemplo, la primera propiedad es ser inquisidor. X tiene la propiedad de ser inquisidor. X es inquisidor. Eso es un verbo. Entonces, ¿cuál es el otro verbo? El verbo es usar, ¿no? ¿Qué cosa usa? Bueno, la indumentaria oficial. Pero eso ya es un objeto directo, ¿no? Eso ya no es un verbo. Entonces, no tendría por qué simbolizar eso, porque indumentaria oficial es un objeto directo, no es el verbo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la propiedad? La propiedad es usar algo. En este caso, usar la indumentaria oficial. Entonces, por eso es que X usaba la indumentaria oficial, porque esa es la propiedad. Esa es la propiedad que está capturando el verbo, ¿no? Y por eso lo estoy poniendo todo junto. Porque en realidad esto es como X usaba algo, ¿no? Nada más. Pero bueno, en el texto hay que ser fieles. Entonces, X usaba, ¿qué cosa? La indumentaria oficial. ¿Me entendieron mejor esa parte? ¿Sí? Ya, bacán. Por ahí creo que había otra pregunta de Alexandra. Me dice, Cristian, ¿y qué pasó con las creencias? Ah, ya, Alexandra, lo que pasa es que las creencias todavía está en la segunda oración, acá. Y yo recién estoy simbolizando la primera. O sea, ahorita voy a simbolizar eso que tú dices, Alexandra. Sí, sí, no te preocupes, ya. Entonces, continúo. Ya terminé con esta primera oración. A ver, ustedes mismos, por favor. ¿Cuál sería la otra propiedad? Ojo que inquisidor ya está. Dice, además, ningún inquisidor que la usaba tenía dudas sobre sus creencias. ¿Cuál es la propiedad? Perdón, Lidia. TDX. TDX. Ya, X pero... tenía dudas sobre sus creencias. Exacto, exacto. Bacán. Buena voz. Entonces, la tercera propiedad es, voy a ponerle T de X, ¿ya? ¿Cuál es, Cristian? X tenía dudas sobre sus creencias. Exacto. Buena voz. X tenía dudas sobre sus creencias. Chévere. Cristian, ¿y por qué no inquisidor? Bueno, porque inquisidor ya lo había simbolizado, pues, ¿no? Entonces ya no necesito ponerlo. ¿Entendieron por qué, Alexandra, tú que me preguntaste sobre las creencias, ¿no? ¿Entienden por qué se simboliza? O sea, así como en la segunda propiedad es usar la indumentaria, o sea, usar algo, acá la acción es tener algo. Todo esto es algo, ¿no? Tenía algo. ¿Qué es lo que tenía? Bueno, dudas sobre sus creencias. O sea, igual ese es el objeto directo, pero la acción es tener, la propiedad es tener algo, ¿no? Por eso es que se simboliza así.
Ya. Y de ahí dice, de ahí que Lalo es un inquisidor. Bueno, inquisidor ya está. Sí, solo sí, no tiene dudas sobre sus creencias. Bueno, tener dudas sobre sus creencias ya está. Pero Lalo, ¿qué cosa es? ¿Qué les dijo la profesora María Luisa sobre los nombres propios? ¿Se acuerdan? Sujeto. Si me equivoco aquí, Lalo actuaría como sujeto, ¿cierto? Exacto. Es como un sujeto. Ya. Entonces, ¿cómo se simbolizaría acá? Se simbolizaría María Luisa creo que les ha dicho que los nombres propios se simbolizan con A, ¿no? A, B, C. Sí. Entonces, Lalo. Ya, chévere. Buena voz. Entonces, acá, ¿cómo simboliza la primera oración? Con existencial. Muy bien. ¿Por qué con existencial? Porque dice algunos, ¿no? Entonces, yo lo primero que voy a poner es que ¿no? Existe un X tal que, ¿qué más? Existe un X tal que X es inquisidor, X es inquisidor. ¿Cómo se simboliza algunos? Se simboliza no con un condicional, ¿verdad? Sino con qué. ¿Cuál es el operador que debe ir acá? ¿Se acuerdan? Conjunción. Exacto, conjunción. Conjunción. ¿Qué más? Algunos inquisidores no usaban la indumentaria oficial. ¿Qué te está queriendo decir? Que existe un X. La negación. Exacto. Existe un X tal que X es inquisidor y X no usa la indumentaria oficial. Negación de UX. Negación de U de X, ¿no? Exacto. Y ya está, simbolicé la primera oración. Entonces la vuelvo a leer para que quede claro para los demás, ¿no? Dice, algunos inquisidores no usaban la indumentaria oficial. ¿Cómo se interpreta ahí en esa oración? Existe un X tal que X es inquisidor y X no usa la indumentaria oficial. ¿Entendieron? ¿Tienen alguna duda sobre esta primera parte? Por favor, háganla. Algo que no haya quedado claro o todo ha quedado claro. ¿Sí, gente? ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Todo claro entonces? Porfa, si tienen preguntas, háganlas, chicos. Perdonen que sea tan insistente con esto, pero a veces siento que son muy tímidos. Todo claro, ya, bacán. Todo claro, ya, chévere. Entonces, ya está. Ya tengo simbolizada la primera parte. Ahora, comienzo con la segunda oración, la segunda parte, ¿no? Dice, además, ningún inquisidor que la usaba tenía dudas sobre sus creencias. Ese además, ¿qué operador creen que es? Conjunción, exacto, ¿no? Entonces, conjunción, y ahí sigue esta oración que voy a resaltar en celeste, ¿no? Ningún inquisidor que la usaba tenía dudas sobre sus creencias. Ajá, ningún inquisidor que la usaba tenía dudas sobre sus creencias. Ese ningún, ya sabes que es un universal, ¿verdad? Entonces comienzas con un para todo X. Ya está. Para todo X, si X es inquisidor, ¿no?
Si X es inquisidor. Ahora dice, ningún inquisidor que la usaba tenía dudas sobre sus creencias. ¿Qué usaba? Les pregunto. La indumentaria oficial. Exacto, exacto. Entonces, sería algo así como para todo X, si X es inquisidor y X usa la indumentaria oficial, ¿no? Algo así sería, ¿no? Si X es inquisidor y X usa la indumentaria oficial, ¿no? Entonces, vamos a copiar el entonces de acá. Entonces, ¿qué cosa pasaba? A ver, ¿qué sigue después? Recuerden que ningún... Negativo de... TX. Exacto, negativo de T de X. Bacán. ¿Quién me explica por qué es negativo de T de X? Bueno, principalmente porque se cumple lo mismo que en la sentencia anterior, que cuando es ningún o un negativo, siempre la segunda tiene que estar Negado. negándose. Exacto, por el ningún. Exacto. El segundo siempre se niega. Exacto, exacto. Ronald, disculpa. Gracias, Ronald. Tal cual, ajá. Y ya está. Creo que lo único tranca acá es que interpretes esto, ¿no? Cuando dice ningún inquisidor que la usaba, ¿no? O sea, es para todo X, si X es inquisidor y X usa la indumentaria oficial, entonces X no tiene dudas sobre sus creencias, ¿no? Así sería. Profesor, una pregunta. ¿También tiene esa forma por lo de los casos atípicos? Eso de que cuando hay más de dos términos predicativos. ¿Por eso tiene esa forma también? ¿Cómo son los casos atípicos, Lidia? No. Eh, la profesora en el material había puesto casos atípicos y era, por ejemplo, ningún A es B si es C y ponía como, o sea, tenía esta forma Ya, como y el último conjunción. siempre era negado. Como, Como condicional o conjunción. claro, claro. Y ahí, en ese caso Entonces, atípico no se niega al final. no, sí se niega. Por eso preguntaba si es que es por eso, si es porque está siguiendo Eh, una regla del caso atípico. No, Lidia, me gustaría responderte, pero creo que tendría que conversar primero con la profesora para ver exactamente cuál es ese caso atípico, ¿no? Pero en todo caso, de lo que sí estoy seguro es que se simboliza acá como una negación porque tiene la forma ningún S es P, ¿no? Ese ningún tienes que negar el consecuente, ¿no? Ahora, no sé si esto satisface el caso atípico. La verdad es que te estaría mintiendo, Lidia, discúlpame, ¿no? Tendría que conversar con la profesora, ¿ya? Está bien, profesor, gracias. Ya, bacán. Eh, ya, chévere. Entonces ya tenemos toda la primera parte, ¿no? Algunos inquisidores no usaban la indumentaria oficial. Además, ningún inquisidor que la usaba tenía dudas sobre sus creencias. Y después dice, de ahí que, obviamente, ¿qué operador es este? El de ahí que es como si fuese un entonces, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el operador que debo utilizar acá? Condicional. Claro, al toque roque, ¿no? Condicional. Y ese es el que tiene mayor jerarquía de todas maneras, pues, ¿no? Vamos a ponerle acá, vamos a ponerle acá su puntito. Ya. Ya, entonces de ahí que Lalo es un inquisidor. Lalo es un inquisidor. Sí, solo sí, no tiene dudas sobre sus creencias. Ya, Lalo es un inquisidor. Sí, solo sí, no tiene dudas sobre sus creencias. ¿Quién es el que no tiene dudas sobre sus creencias? Les pregunto. Lalo. Exacto, Lalo, ¿no? Exacto. Entonces, ya ustedes mismos, díctenme, ¿cómo sería ahí? Y A, Ajá, bacán. bicondicional, negación de Pero, UA. una pregunta, ¿A solo o cómo va? LDA. Con la I. Ah, y A, Idea, Y idea. y de el reemplazo del X de la. Exacto. A. Así, ¿no? Claro, porque Lalo es A y representa la propiedad de ser inquisidor, ¿no? Entonces,
Lalo es un inquisidor, se representa así, ¿no? Ya, I de A, ¿y qué más? Bicondicional, negación de U de A. Exacto, bicondicional, ¿no? Bicondicional. Bicondicional dice sí, solo sí, no tiene dudas sobre sus creencias. O sea, negación de T, ¿no? Pero, ¿quién es el que no tiene dudas sobre sus creencias? Lalo. Lalo. Entonces sería X, ¿sería T de X o T de A? TDA. T de A. Exacto. Ya está. Salió. Ya. Ya, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna preguntita. ¿Todo claro, gente? ¿Sí? Ya, Ronald, chévere. Los demás, todo claro, ya, bacán. Buena voz. Bueno, hagamos entonces, ya, bacán. Hagamos entonces la 3. Ven, en realidad no es complicado, es que le agarre la maña nada más. Este ejemplo es muy gracioso. Electabuzz, ese Pokémon. ¿No era Electrobus? No me acuerdo. Ya bueno, Electabuzz es un Pokémon de tipo eléctrico y es muy difícil de atrapar. No sé si ustedes llegaron a ver este dibujo Pokémon, pero yo sí era fanático en mi época. Pero bueno, a ver, entonces el léxico. Electabuzz es un Pokémon de tipo eléctrico y es muy difícil de atrapar. A ver, ¿cuál sería la primera propiedad? ¿Cómo la ven? Electabuzz. Electabuzz no es una propiedad, sino es como Lalo, ¿no? Entonces, ¿cómo se simbolizaría? Ah, es un número. Bacán, Ah, exacto, ¿no? Se simbolizaría como A, ¿no? Electabuzz. ¿Está bien? Sí. Electabuzz es A. Ahora sí, ¿cuál es la propiedad? Ya está el nombre propio de Electabuzz, pero ahora, ¿cuál es la propiedad? Pokémon. Pokémon, PDX. Ser Pokémon, exacto. X es Pokémon. Pokémon. Ya, X es Pokémon. Ahora, es Pokémon, pero tiene que ser completo, ¿no? ¿Cuál es la...? Este es ¿cómo se llama? Un objeto indirecto. Entonces sería de tipo eléctrico. Claro, o sea, la propiedad completa es ser Pokémon de tipo eléctrico en realidad, ¿no? ¿Y cuál es la otra propiedad? Es muy difícil de Es atrapar. difícil de atrapar. Exacto. X es muy difícil de atrapar. Acá. Y hasta ahí la primera oración. La segunda, Franco es un entrenador competente. Obviamente Franco es ¿qué cosa? B. B. Franco es un entrenador competente. ¿Sería qué cosa? Sería la tercera propiedad, ¿verdad? Entonces, voy a poner X es un entrenador competente. ¿Está bien así? Claro.
X es un entrenador competente. Ya está ahí la segunda oración. La tercera oración. No existe entrenador competente que no haya encontrado y atrapado a Electabuzz. Bueno, entrenador competente ya está, pero acá hay dos acciones, ¿no? ¿Se dan cuenta? Dice, no existe entrenador competente que no haya encontrado, la primera acción, y atrapado, la segunda acción. Son dos acciones distintas, ¿ah? Una cosa es encontrar y otra cosa es atrapar. No son sinónimos. Entonces son dos propiedades diferentes. Por lo tanto, las simbolizamos diferente. Entonces, ¿cuál sería la otra propiedad? Y bueno, la primera sería algo así como X, ¿no? Haya encontrado, la primera propiedad, haya encontrado a Electabuzz. Y la segunda propiedad es X ha atrapado a Electabuzz, ¿no? Vamos a ponerlo con A. X ha atrapado a Electabuzz. Bueno, haya también, ¿no? Porque así está en el texto. Ah, no, dice y atrapado. Bueno, sí, bueno. Atrapado a Electabuzz. Ya. No me falta nada. Creo que no. Porque después dice, por lo tanto, Franco ha encontrado y atrapado a Electabuzz. Igual, ¿no? Eso ya está. Ya. Entonces, gente, ¿cómo simbolizamos aquí? A ver, digan ustedes. ¿Cómo simbolizo? Comienzo con la primera oración, ¿ya? Como siempre. Digo, Electabuzz es un Pokémon de tipo eléctrico y es muy difícil de atrapar. Bueno, obviamente, Electabuzz es un Pokémon, sería A, ¿no? Y la propiedad es de tipo eléctrico, sería PDA, ¿no es cierto? Exacto, Lidia, sería PDA. Entonces, comienzo con PDA. ¿Ya? Electabuzz es un Pokémon de tipo eléctrico y es muy difícil de atrapar. Sería conjunción, ¿no? PDA, conjunción. ¿Qué cosa? MDA, exacto, Xiomara. MDA. Entonces, PDA, conjunción, MDA. Bacán. Ahora, ya tengo la primera oración, ¿no? La oración es, Electabuzz es un Pokémon de tipo eléctrico, PDA, y Electabuzz es muy difícil de atrapar. Conjunción, MDA. Ya tengo la primera parte. Bueno, entonces esto lo agrupo. ¿No? Y luego dice, sin embargo. ¿Cómo interpreto ese sin embargo? ¿Qué operador lógico creen que es? Conjunción. Conjunción, chévere. Sin embargo, Franco es un entrenador competente. Franco es B, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la propiedad de ser un entrenador competente? En el léxico que C, CB. Exacto, CDB, bacán. CDB. Y listo. Tengo la segunda oración también simbolizada. Hasta acá. Hasta ahí ya tengo todo simbolizado. Ahora, dice después, no existe entrenador competente que no haya encontrado y atrapado a Electabuzz.
Ya, ese sí está un poquito más difícil. Pero el operador que lo conecta también es una conjunción, ¿no? Porque hay un punto seguido. Exacto, conjunción otra vez, exacto, Lidia. Ujú. Ese punto seguido es una conjunción. Ahora, ya, la conjunción, y esta oración es rara, ¿no? Dice, no existe entrenador competente que no haya encontrado y atrapado el Electabuzz. Gente, les pregunto, imagínate que no estuviese el no, ¿ya? Imagínate que está solamente existe. ¿Cómo se leería? Se leería, existe entrenador competente que haya encontrado y atrapado el Electabuzz. Entonces sería algo así como universal o existencial. ¿Qué cuantificador debo utilizar ahí? ¿Universal? No, existencial en realidad, porque dice existe, ¿no? Es como si yo dijera, existe un X tal que es P, existe un X tal que es L, ¿no? Entonces acá debo poner el operador existencial. Claro, normalmente recuerden que la palabra todo, la palabra ningún, la palabra cualquier, normalmente son operadores universales. Entonces ahí siempre va a ser un universal. Pero cuando yo digo existe, normalmente, insisto, tiene que ser un existencial, ¿ya? Para que no se confundan en el futuro. Entonces, ahora, es un existencial, pero no es un existencial cualquiera, sino acá está el no, ¿verdad? Entonces, ¿qué operador debería ir antes del existencial? Negación. Bacán. Ahora sí, ¿no? No es cierto que existe un X tal que... Comencemos con las propiedades. No es cierto que existe un X tal que... ¿Cómo interpreto eso? ¿Cuál es la interpretación ahí? No es cierto que existe un X tal que... Estoy acá, en esta oración en celeste. No es cierto que existe un X tal que X es un entrenador competente, ¿no? X es un entrenador competente y, porque ya sabes que los existenciales son con una conjunción, ¿no? Y X es un entrenador competente y X no encontró ni atrapó a Electabuzz. O sea, sería H de X, conjunción de nuevo, ¿no? H de X, conjunción de nuevo, y atrapó a Electabuzz sería A de X, ¿no? Y ya está. Pregunta. ¿Cuál es el operador de mayor jerarquía de esas dos conjunciones? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál es? Profesor, puede ser que al ser todas conjunciones no debe llevar jerarquía. Claro, Lidia. O sea, cuando hay dos conjunciones no debe llegar jerarquía, pero en este caso sí debe haber jerarquía porque, o sea, regresemos acá, ¿no? A este ejemplo. Ahí dónde está. Ah, ya lo borré. Bueno, no importa, lo vuelvo a poner acá. ¿Qué pasa si yo digo algunos peruanos son limeños? ¿Cómo simbolizo esto, Lidia? Sería Existencial. exacto, sería existencial. ¿No? Sería existe un X tal que, ¿qué más? Existe un X tal que PDX X es condicional. peruano. No, conjunción.
Exacto, conjunción. Existe un X tal que X es peruano y L de X. X es limeño. Exacto. Ahora, Lidia, en este caso, entonces, ¿cuál es el operador de mayor jerarquía? La Bueno, no hay uno de mayor jerarquía, pero el único operador central es, ¿qué cosa? La conjunción, ¿no? Ahora mira, ¿qué pasa si yo digo, algunos peruanos son limeños, ¿no? Algunos peruanos son limeños. A ver, ¿cómo podría ponerlo? No, mejor no te confundo. El asunto está en que los existenciales se simbolizan con el operador de la conjunción. Así como la oración, todos, yo pongo acá, todo peruano es latino. Obviamente acá el operador de mayor jerarquía yo digo, todo peruano es latino, es para todo X. Si X es peruano, entonces X es latino. Entonces, Lidia, un existencial tiene como operador central una conjunción. Y un universal tiene como operador central un condicional. ¿Me entiendes, Lidia? Entonces, en este caso, ahora sí regresemos al caso del texto, dice, no existe entrenador competente que no haya encontrado y atrapado el Ectabus. O sea, no es el caso que existe un X tal que X es competente y X no haya encontrado y no haya atrapado el Ectabus, ¿verdad? Acá me estoy olvidando de la negación. Nadie me avisa nada. Entonces, este es el operador de mayor jerarquía, esta conjunción, ¿no? Claro, porque es como si fuese esta la primera parte y esta la segunda parte, ¿no? No sé si hasta allí tienen alguna duda. ¿Saben por qué está negado, no? Me había olvidado de eso. Porque dice, en el texto dice, no hay encontrado y atrapado el Ectabus. O sea, la negación de afecta a encontrar, pero también a atrapar el Ectabus, ¿no? Bueno, después dice por lo tanto. Obviamente ese por lo tanto, ¿qué operador es? Condicional. Bacán, condicional, ¿no? Ese por lo tanto es un condicional. Por lo tanto, Franco ha encontrado y atrapado el Ectabus. ¿Cómo lo simbolizo ahí? Ya, ustedes mismos díganme. Franco ha encontrado y atrapado el Ectabus. Está fácil. HB, conjunción AB. H de B, exacto. Conjunción. Conjunción. ¿Qué más? ADB. A de B. ADB. Exacto. Exacto. Bueno, y no sé por qué salió la A en cursiva, pero está en mayúscula, así que se entiende. Y ya está. Ah, falta jerarquía, me parece. ¿Cuál es el operador de mayor jerarquía de todos? El condicional, obviamente, ¿no? Claro. Así ya está. Creo que ahora sí queda. Sí, ahora sí queda. Y ya está. Ya, gente, no sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna preguntita, algún comentario. ¿Todo claro? Profesor, yo tengo una pregunta. Por favor, dime. En caso de que dijera no existe ningún entrenador, ¿sería existencial o universal? Ah, buena pregunta.
No existe ningún entrenador. Mm. Lo que pasa es que creo que Nayeli, ¿no? Nayeli, creo que cuando tú dices no existe ningún entrenador, en el fondo, ¿qué quieres decir, Nayeli? Lo que me quieres decir Que no es, existe. claro, exacto. O sea, me quieres decir que no hay entrenador, ¿no? Eh, Claro. lo que pasa es que en el español nosotros hablamos un poco raro. No sé si te has dado cuenta, pero cuando yo digo no hay nadie, ¿no? Esa oración, esa oración es medio extraña, ¿no? Yo digo no hay nadie. En el fondo, ¿qué quiero decir? Que no hay alguien, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, me parece que cuando dices no existe ningún entrenador, lo que me quieres decir en el fondo es no existe al menos algún entrenador, o sea, no existe algún entrenador. Entonces, no, ese como que ningún está de más. No, no sé si estás de acuerdo, Nayeli. Entonces, Sí, profesor. claro, depende del sentido, ¿no? Por lo tanto, no sería ya problemático, ¿no? Porque en el fondo lo que me estás queriendo decir es no existe algún, ¿no? Y obviamente ese no existe eh, se simboliza como existencial, ¿no? Negación del Ah, ya. existencial. Gracias, profesor. Sí, Nayeli, pero buena pregunta, buena pregunta. En el español nosotros decimos cosas bien extrañas, ¿no? Bien contradictorias. Cuando yo digo, oye, he revisado la casa y no hay nadie, en el fondo lo que quiero decir es, oye, he revisado la casa y no hay alguien. Porque decir no hay nadie, ¿saben en el fondo lo que significa? Que entonces hay alguien, pues, ¿no? O sea, cuando yo digo, oye, no hay nadie, o sea, no es cierto que no hay alguien, entonces hay alguien. Pero bueno, ya no los quiero enredar, pero decimos esas cosas medio contradictorias, ¿no? Sino que en el lenguaje natural, claro, doble negación, exacto, ¿no? En el lenguaje natural, hablamos así, es un poco extraño, ¿no? La lógica, por ejemplo, sirve para capturar esas contradicciones del lenguaje natural, ¿no? Ya. Am, ya, gente. ¿Les parece si nos tomamos 5 minutitos para continuar con la práctica? Porfa. ¿Está bien? ¿5 minutos? ¿Sí? ¿Los demás están de acuerdo? Ya. 5 minutos, pues ya. No cambien de canal. Solo voy a apagar la cámara. 5 minutitos y ahorita regreso.
Ya, a ver, gente, ¿qué tal? Continuemos. Eh, Erika, me has hecho una pregunta por el chat. Fíjate bien, sí, a todos les he hecho comentarios, Erika. Eh, Sí, ahorita justo me estaba fijando. sí, Gracias, José. entonces sí, es todo bien, ojalá, espero. Ya. Y si tengo alguna duda, le puedo escribir al correo normal. Sí, sí, claro, no te preocupes, me escribes. Ya, gracias. Ya, chévere. Ya, gente, entonces continuemos con la 3.4. Ya. Igual, ¿no? En este caso, Alexandra me pregunta, ¿esto es lo que va a venir en la PC4? Sí, sí, Alexandra, ajá. Vamos a evaluar simbolización en la PC4 de todas maneras, ¿ya? Ya, entonces, la tercera dice, el doctor Octavius es un científico siniestro. Ya, igual, pues, ¿no? ¿Cómo simbolizo eso? Octavio sería A, Bacán, doctor Octavio. exacto. A es doctor Octavius. A es doctor Octavius. Ay, se me olvidó. A es doctor Octavius. Y ahí la otra propiedad, ¿cuál sería? C de X, X es un científico siniestro. Exacto. C de X. X es un científico siniestro, ¿no? X es un científico siniestro. Después sería, ¿qué más? Y hasta ahí la primera oración, ¿no? La segunda, solo los científicos siniestros realizan experimentos de hibridación entre humanos. Bueno, ser científico siniestro ya está simbolizado. ¿Cuál sería entonces la otra propiedad? X realiza experimentos de hibridación entre humanos. Exacto. X realiza experimentos de hibridación entre humanos. Bacán. Ya, y con eso la segunda oración, ¿no? Ya está. No obstante, si el Baby S es un robot creado por el doctor Octavius, bueno, Baby S es un nombre propio, ¿no? Entonces, ¿cómo simbolizaría Baby S? B. B. Exacto, Ronald. Ajá, como ve, ¿no? Sería Baby S. No obstante, si el Baby S... ahora, dice, si el Baby S es un robot creado por el doctor Octavius. Esa sí es una propiedad, ¿no? Entonces sería X es un robot creado por el doctor Octavius. ¿No? Ujú. Entonces, el doctor Octavius no es un científico siniestro. Bueno, ser científico siniestro ya está, arriba. Sin embargo, no es el caso que Baby S sea un robot creado por el doctor Octavius. Bueno, igual, ¿no? Eso ya está también, solo que está negado, ¿no? Pero ya está la propiedad de ser un robot creado por el doctor Octavius. Por ello, el doctor Octavius es un miserable. Bueno, doctor Octavius ya está. Miserable, en cambio, no, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la propiedad acá? M de X sería X es exacto. X es miserable. Exacto, X es miserable. Ujú. Chévere. Ya está. Este es el léxico. Bacán. Ya, entonces,
Simbolicemos, pues, ¿no? ¿Cómo sería? Primero la primera oración, ¿no? El doctor Octavius es un científico siniestro. ¿Cómo simbolizo eso? Fácil, Sea. claro. Sea, A es doctor Octavius y C es tener la propiedad de ser un científico siniestro. Entonces, CDA. Ya está, la primera oración es CDA. Luego dice, punto seguido, solo los científicos siniestros realizan experimentos de hibridación entre humanos, ¿no? Ese solo los científicos, ¿cómo se lee? Solo los científicos siniestros. O sea, se lee como... perdón, ¿cuál es el operador que conecta la primera oración con la segunda oración? Es un punto seguido, ¿no? Por lo tanto, ¿qué operador creen que va? ¿Conjunción? Conjunción, exacto. Conjunción. Exacto, conjunción. Ujú. Ya, entonces les vuelvo a preguntar. ¿Qué operador creen que debería ir acá? Dice, solo los científicos siniestros realizan experimentos de vibración en su mano. Universal. Claro, porque es como si dijeran, todos los científicos siniestros realizan experimentos de hibridación entre humanos, ¿no? Es como si dijera eso. Entonces es un universal, ¿no? Ya. Entonces, como lo interpreto como un universal, sería para todo X, ya ustedes mismos díctenme, para todo X, vamos gente, ustedes mismos. Solo los científicos siniestros realizan experimentos de vibración entre humanos. Es como si dijera todos los científicos. R de X condicional C de X. Exacto. R de X, ¿no? Ahí. R de X condicional C de X, ¿no? Y acá tiene que ir un condicional. Listo, ¿no? ¿Por qué, Cristian? Porque es para todo X, si X realiza experimentos de hibridación entre humanos, entonces X es un científico siniestro. Así se lee. Para todo X, si X realiza experimentos de hibridación entre humanos, entonces X es un científico siniestro. Ya está. Esa es la segunda oración, ¿no? Luego dice, no obstante. Ese no obstante, ¿qué operador lógico es? Conjunción, ¿no? No obstante, si el Baby S es un robot creado por el Dr. Octavius, si el Baby es B, ¿no? O de B. O de B, exacto, ¿no? No obstante, si el Baby S es un robot creado por el Dr. Octavius, o sea, O de B, entonces el Dr. Octavius no es un científico siniestro. Sería... sería negación de C de A, ¿no? Entonces, negación de C de A. Acá tiene que ir un condicional. Ya está. ¿No? Claro, o sea, si el Baby S es un robot creado por Octavius, o sea, el Baby S es B y tiene la propiedad de ser un robot creado, entonces, ¿no? Acá, entonces el doctor Octavius no es un científico siniestro. O sea, no es cierto que A, el doctor Octavius, tenga la propiedad de ser un científico siniestro, ¿no? Ya está. Punto seguido. Sin embargo, no es el caso que Baby S sea un robot creado por el Dr. Octavius.
Ese, sin embargo, es una conjunción también, ¿no? Sin embargo, no es el caso que el baby S sea creado. No es el caso que... o sea, la negación de esto, ¿no? La negación de... sin embargo, esta es la conjunción, no es el caso que Baby S sea un robot creado por el Dr. Octavius. Baby S es B, tiene la propiedad de ser un robot creado por el Dr. Octavius y no es cierto que tenga la propiedad de ser un robot creado por el Dr. Octavius, ¿no? Sea un robot, punto. Por ello, el Dr. Octavius es un miserable, ¿no? Ahí, entonces acá ya no, porque es un punto seguido, ¿no? El por ello es un condicional. Por ello es un condicional. Y Octavius es un miserable. ¿Cómo simbolizo eso? M de A. MDA. MDA, exacto. Ya está. Obviamente es el operador de mayor jerarquía este condicional porque es el por ello, ¿no? Y está. Esa es la simbolización correcta. Sí. Está bien. No me falta nada. No, todo está bien. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo claro, chicos? Profesor, cómo se terminó el último? ¿Cómo, ¿Cómo se concluyó el último? cómo se concluyó? Así, así. Por ello, el doctor Octavius es un miserable. Condicional, Ah, ok. el doctor Octavius es A, minúscula, y tiene la propiedad de ser miserable, M. Alexandra me pregunta si no obstante es una conjunción. Sí, siempre es una conjunción, no obstante. Es como un pero, o como un sin embargo, ¿no? Entonces, en lógica se interpreta como una conjunción. Sí, ya, bacán. Gracias. Ya, Ronald, chévere. Bueno, entonces hagamos la tercera parte. Bueno, perdón, la segunda, ¿ya? Dice, simbolice los siguientes enunciados en lógica de predicados si consideramos el siguiente léxico, ¿no? Ya, Todos los políticos que tienen asesores son corruptos. Entonces acá tú tienes que elegir cuál es la alternativa correcta, ¿no? A ver, X es político, es P de X. X tiene asesores A de X, X es corrupto, es C de X, y X está inscrito en el partido, es Y de X, ¿no? ¿Cuál sería la simbolización correcta ahí? P de X y A de X sería condicional C de X. Ajá. Pero ojo que ahí no estarías incluyendo a la I, que están inscritos en el partido. O sea, no solamente mires esta oración, sino el léxico que está acá. Entonces,
parece que primero tendría que tener una I, ¿no? En su fórmula. Y la A no tiene I. Tampoco la C, ni tampoco la D. Todos los políticos que tienen asesores son corruptos. Para todo X, si X es político que tiene asesor, entonces X es corrupto. Así debería ser, ¿no? Como me dijiste, creo, Ronald. Sería algo así, ¿no? Para Y todo por X. universal, lo que sí hay es yo creo que es existencial, pero universal no hay. Claro. A ver. Sería, todos los políticos que tienen asesores son corruptos. Para todo X, si X es político, ay, si X es político que tiene asesor, entonces X es corrupto, ¿no? Así debería ser. Esta es la simbolización correcta, ¿no? Ahora, ¿cómo está la simbolización correcta? ¿Está en alguna de las alternativas? ¿Cuál sería la clave correcta? Profesor, disculpe, no entendí esa parte. La parte del universal sí, pero ¿y todos los políticos y él tienen asesores? Ah, ¿te parecen dos propiedades diferentes, Lidia? Ajá, Ya. porque no entiendo, porque acá dice A de X que tiene asesor y P de X que es político. Tienes razón, tienes razón, tienes razón. Am, tienes razón, entonces sería así, ¿no? Una conjunción. Es como la solamente que le falta el universal. Sí. Sería, para todo X, si X es político y X tiene asesor, así sería, ¿no, Lidia? Si X es político Sí, profesor. y X tiene asesor, entonces ahí recién X es corrupto. Gracias, Lidia. Claro, son dos propiedades. Una es ser político y otra es tener asesor, ¿no? Entonces, para todo X, si X es político y X tiene asesor, entonces X es corrupto, ¿no? Bueno, entonces esta es la simbolización correcta. ¿Hay alguna de las alternativas ahí en 2.1? Ah, sí, ¿no? NA, ninguna de las anteriores. Ya está. Bacán. A ver, la siguiente. Muchos políticos que están inscritos en el partido son corruptos. A ver, ¿cómo simbolizan eso? Ese muchos, sinónimo de qué sería. Existencia. Exacto, Ronald, ¿no? Es como decir algunos, ¿no? Entonces, ¿cómo simbolizo eso? Existencial. Muchos políticos que están inscritos en el partido son corruptos. Existe un X tal que X es político, ¿no? Que está inscrito será uno, una propiedad también, ¿no? Acá está. Claro, entonces, existe un X tal que X es político y, conjunción, ¿no? X es político y X está inscrito en el partido, ¿no? X es político y X está inscrito en el partido. Entonces, existe un X tal que X es político perdón,
existe un X, tal que X es político y X está inscrito en el partido, y a algunos, ¿se acuerdan cuál era el operador del existencial? ¿Se acuerdan? Conjunción. Exacto, conjunción. Y X es corrupto. Así, ¿no? Esa es la simbolización correcta. Entonces, ¿hay clave? La B. La B, exacto. Solo que la jerarquía aquí está con puntos, ¿no? Y ya está. Chévere. Ya. Ya, ustedes mismos, díctenme acá. ¿Cuál es la simbolización? Universal. Bacán. X. Para todo X, ¿no es cierto? ¿Qué más? P de paréntesis, P de X. P de X. ¿Qué más? Conjunción. Conjunción. Disyunción. Todos los políticos y los corruptos están inscritos en el partido. Para todo X, ¿no? Si X es político, Creo que una disyunción. Si X es a ver, político o es corrupto, entonces están inscritos en el partido. a ver, vamos a poner una conjunción y vamos a ver si es que la conjunción captura el sentido real de esa oración, ¿ya? Si no lo captura, entonces cambiamos por la disyunción. Entonces veamos, para todo X, X es político y X es corrupto, ¿no? ¿No? Entonces, está inscrito en el partido, ¿no? Ya. Creo que todo el mundo está de acuerdo con que ese es el esquema, ¿no? El problema es si es una conjunción o una disyunción. Entonces veamos. A ver, dice, para todo X, si X es político y X es corrupto, entonces X está inscrito en el partido. ¿Eso es lo que quiere decir realmente la oración? Les pregunto. O lo que quiere decir la oración es que eres político, ¿no? Y entonces estás inscrito en el partido. Y por otro lado también te quiere decir, eres corrupto, entonces estás inscrito en el partido, ¿no? ¿Cuál creen que es el sentido de la oración? Yo creo que el sentido de la oración es ¿no? Cuando dice, todos los políticos y los corruptos están inscritos en el partido, lo que te está queriendo decir es, eh, seas político, ¿no? Ay. Seas político o seas corrupto, igual, ¿cuál es la consecuencia? Seas político o seas corrupto, igual, ¿cuál es la consecuencia? Estás inscrito en el partido. Exacto. Yo creo que ese es el sentido de la oración, ¿no? Entonces, no debería ser una conjunción, sino una disyunción. Pero, Cristian, acá está la I. Ojo, está la I, pero no captura si le pones una conjunción acá. Porque la oración no te está diciendo que tienes que ser las dos cosas a la vez para que estés inscrito en el partido. O sea, la oración no te está diciendo que deba ser político y corrupto. La oración te está diciendo que basta con que seas político y estás inscrito en el partido. O basta con que seas corrupto y también estás inscrito en el partido. Ese es el sentido de la oración. Por lo tanto, no debería ir una conjunción, sino una disyunción. No sé si me he dejado de entender. ¿Me entienden? ¿Sí?
¿Entendieron, chicos? Sí, profesor. Ya. Ya, bacán. Perdón, estaba yendo a traer mi cargador. Bueno, continuemos con la última. Dice, no todos los políticos son corruptos solo si están inscritos en el partido. Ajá, no todos los políticos son corruptos solo si están inscritos en el partido. Bueno, obviamente es un universal, solo que está negado, ¿no? Entonces, sería negación de para todo X. Podría ser la C, ¿no? Podría ser la C, negación de para todo X. Bueno, de hecho es la única que tiene negación, así que si viniera el examen así al toque nomás por deducción, sería la alternativa C. Ah, no, podría también todavía ser ninguna de las anteriores. Pero parece que es la C, ¿no? Entonces, comencemos. ¿Verdad? ¿Arriba cuál era? Esta acá, ¿no? Ya. Entonces, no es cierto que para todo X, ¿no? Si X es político, ¿no? Es cierto que para todo X, si X es político, a ver, dice, no todos los políticos son corruptos. No es cierto que para todo X, si X es político, entonces X es corrupto. Pero el problema es que dice si están inscritos en el partido. A ver, ¿cómo sería? O sea, ¿eres corrupto? Dice solo si están inscritos en el partido. Claro, entonces sería algo así como condicional. Condicional C de X, ¿no? X es corrupto, entonces está inscrito en el partido, ¿no? Claro, porque dice solo sí. Ahora, este es el de mayor jerarquía, pues, ¿no? Y ya está. Así sería. ¿Cuál sería? ¿Hay alguna? Bueno, la C, ¿no? Claro. Sería esta. Ya. Listo, entonces hemos acabado con la 2. Con la 1. Al toque dice, a continuación se presentan algunas fórmulas, determine si son fórmulas bien formadas en lógica cuantificacional y si fuese el caso que sean bien formadas, señale si son abiertas o cerradas. Ya, a ver, la primera, ¿qué te parece? ¿Te parece una fórmula bien formada, sí o no? No, porque la HDI no tiene un cuantificador para que sea ligado. Ya, la HDI no tiene un cuantificador para que sea ligado. Es cierto que la HDI no tiene un cuantificador, pero está bien, puede ser una variable libre, ¿no? Por ejemplo, no sé si por acá hay una. Profesor, ¿están viendo si es que es cerrado o abierto o fórmula bien formada? Ya, bueno, esa es otra pregunta, ¿no? Porque el hecho de que esta variable sea libre significa que la fórmula es abierta, ¿no? Pero sí es una fórmula bien formada.
Entonces, si es una FBF, ¿no? Solo que es abierta en HDI, ¿no? Nada más. ¿Cómo se llama? Es una fórmula abierta, ¿no? No es cerrada porque, como tú dices, debería haber un operador acá para que alcance todo, ¿no? Y ahí sí recién sería cerrada, ¿no? Pero sí es una fórmula bien formada. María Luisa les dijo que no importa cuando hay P, ¿no? Eso no hace que la fórmula esté mal. O sea, puedes combinar, puedes poner Es que hay algunas fórmulas que no captura, entonces se las simbolizan nomás como P, ¿no? Está bien, entonces, sí es una fórmula bien formada. Ya, la segunda. ¿Cómo la ven? ¿Es una fórmula bien formada o no? ¿Qué opinan? Que sí es. Sí es una fórmula bien formada, exacto. Sí es una FBF, ¿no? Ahora, ¿es abierta o cerrada? Bueno, acá obviamente no hay operadores, ¿no? No hay cuantificadores porque es ¿Cerrado? de condicional Q. Cerrado. Es cerrado, exacto, porque dice para todo X y para todo Y. Y ya, pues, entonces alcanza toda la fórmula, ¿no? Y, perdón, alcanza esta parte, ¿no? Y después dice, existe un X tal que X es F. Entonces es cerrada, pues, ¿no? Chévere. Ya. Acá, 1.3. ¿Les parece una fórmula bien formada, sí o no? No, No. No, ¿por qué no? El cuantificador porque el debería cuantificador estar solo con tiene que X, ir Y, con Z. X, Y, Z. Y ahí está con A. Exacto, exacto, exacto. No es una fórmula bien formada por esta parte de acá, ¿no? Cuando dices, o sea, la primera parte está bien, ¿no? No existe un X tal que X es F. Todo, hasta acá, ok. Pero después dice, para todo A, ¿no? Ya, primero que para todo A, o sea, el para todo debería ser para todo X, ¿no? Y obviamente no tiene un alcance ahí, ¿no? El FDA. Ya. Y la siguiente, la 1.4. ¿Les parece una fórmula bien formada o no? Creo que sí. Ya. No, porque no hay jerarquía Exacto. con- Exacto. ¿Cuál es el entre problema acá? H condicional y la disyunción. Exacto. No es una FDF. No hay jerarquía. Tal cual. Y por último, la 1.5. ¿Es una fórmula bien formada, sí o no? O sea, acá dice para todo X, P, ya saben que esto no tiene ningún problema, ¿no? Entonces, para todo X, P, y acá está la propiedad f de X, ¿no? Con esto no hay problema porque GDA, bueno, puede ser una variable, un nombre propio, ¿no? Que tiene una propiedad, así que eso no... Y hay jerarquía, así que toda esta primera parte está bien. Luego la negación de para todo Y, ¿no?
Y acá está la propiedad que tiene Y. Y luego está esta, h de x. O sea, esta variable es abierta, está abierta, ¿no? Este operador, este cuantificador no afecta a h de x, pero está bien, o sea, es libre. Entonces, sí es una fórmula bien formada, ¿no? Sí es una fórmula bien formada, pero es abierta en h de x, ¿no? Y ya está. Ya. Listo, gente. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿Todo claro? Revisen ahorita el material y fíjense si tienen todavía les queda alguna duda, algo que no haya quedado claro. A ver, chequéenlo un ratito, por favor. En la primera parte, en la segunda parte, en la tercera parte. ¿Todo claro? Ya. Lidia dice que sí, los demás. Bueno, entonces, solo para confirmar, en 1.1 es abierta en HY porque no tiene ni existencial ni universal a su costado, ¿cierto? Exacto, Ronald. Ajá. Ok, O sea, ok. Solo eso. el existencial de F, el existencial de Y, acá en el que estoy resaltando, solamente afecta a este, pues, ¿no? Eh, Sí. y es abierta porque debería haber otro operador acá, otro cuantificador acá. O también podríamos haber hecho así, ¿no? Le meto paréntesis y ahí sí lo alcanza, ¿no? El cuantificador afecta a los dos. Pero como está sin paréntesis, solamente afecta al de la derecha, ¿no? Nada más. Y este queda abierto. Ujú. Claro. Ya, Ronald, gracias. Ay, por cierto, esta es una duda que siempre me ha surgido. Es Dime. más que nada con relación a la 1.2. Y es ¿en qué tipo de casos sucedería en el que ambos universales van juntos? Tanto universal de X, tanto universal de Y, para que sea. Ah, buena pregunta. A ver, ahorita, ¿qué caso se me puede ocurrir? Podría decir algo así como todos, ¿cómo sería? Puchas, sería una oración media bizarra como todos los peruanos son latinos, ¿no? Todos los... No, no. No se me ocurre ahorita una oración. O Todos sea, los peruanos y todos los chilenos son latinos, podría ser. todos los peruanos y todos los chilenos son latinos. Mm, Aunque no, porque es F claro, de X, claro, Y claro. condicional H de Y. Sí. No sé, no tiene sentido. O sea, o sea, formalmente esto está bien, ¿no? Pero Ujú. no se me ocurre una oración en el lenguaje natural que satisfaga esta intuición, ¿no? Igual voy a pensar en una y la otra clase te Y es que lo respondo. digo porque no va a ser de que pongan una oración algo parecido y luego no se sepa cómo graficarse. No. No, eso sería un A mí me abuso. parece también bastante difícil, ¿no? Es medio bizarro esto, ¿no? Déjame pensar, de todas maneras tiene que haber. Déjame pensar, pero no va a venir en un examen una cosa como esta, ¿no? Muy abusiva. No te preocupes. Ya. Gracias, Ronald. Eh, los demás, Gracias. los demás no sé si tienen alguna duda. Los sobrevivientes, porque, escucha, que cada clase son menos. Comenzaron 20 y se han retirado como 2, creo.
Ustedes son los sobrevivientes. ¿No hay gente todo claro? Sí. Alexandra, bueno, o sea, sí puedes, pero depende, ¿no? Tienes que tener cuidado, porque si tu reclamo no procede, eh, probablemente la profesora no, o sea, te lo rechace, ¿no? Simplemente. Pero ¿por qué, Alexandra? ¿Qué parte no? Porque yo le hice sí a todos comentarios. Cuéntame qué parte no estás de acuerdo, qué sé yo. Ah, ya, ya veo. Em, Mira, tómalo si estás de acuerdo, ¿ya? Pero